Hermanos, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que Él nos bendiga y que nos guíe durante este tiempo. Bienvenidos. Pasen adelante, hermanos. Bien, oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por esta hermosa bendición de poder reunirnos acá en este día, Señor, para poder estudiar juntos tu palabra, Señor, en lo que respecta a el matrimonio y las relaciones, Señor, en nuestra vida cristiana. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entender estas cosas, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder escuchar atentamente, entender, Señor, el mensaje, Padre, y sobre todo, Señor, que permitamos que tu Espíritu Santo pueda cambiar nuestras vidas y pueda guiarnos, Señor, hacia toda verdad y toda justicia, aplicando estas verdades a nuestros corazones, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, en esta hora para poder dedicarnos sin distracciones, Señor, al estudio de este tema. Bendice a todos mis hermanos que están conectados por vía remota, Señor, de diferentes localidades de acá de Honduras y fuera de Honduras. Permíteles a ellos también, Señor, poder escuchar y entender estas cosas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a avanzar porque el contenido de esta noche es bastante cargado, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar, como diríamos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver, como en todos los estudios hemos hecho, el bosquejo de cómo está dividido este capítulo 25, ¿verdad? Sí, el capítulo 25 de nuestra confesión. Este capítulo tiene 4 párrafos y vamos a ver que en el primer párrafo habla acerca de la regla de la monogamia. En segundo lugar, el párrafo 2 nos habla de los propósitos del matrimonio, la ayuda mutua entre marido y esposa, el incremento de la humanidad con una descendencia legítima y la prevención de la impureza, que son temas que se tratan en la Biblia con respecto al matrimonio. Entonces, ese párrafo 2 nos habla a nosotros del propósito del matrimonio. La tercera parte, que son los párrafos 3 y 4, nos hablan de los cónyuges lícitos del matrimonio. Y vemos ahí la regla general, la libertad, vemos las restricciones específicas, la restricción cristiana y la restricción natural. Esta es la manera en cómo el párrafo está, en cómo el capítulo está esbozado y cómo nosotros lo vamos a desarrollar en el curso de nuestras próximas reuniones. Ahorita quiero hablarle de algunas deficiencias que tiene este capítulo. Sí, la confesión no es perfecta. La confesión tiene sus partes ahí que son de repente un poco controversiales, así como en este caso hay una brecha, ¿verdad? Y esta se trata cuando nosotros hablamos de temas como la definición de matrimonio, la definición del divorcio y una que particularmente encontré, la perspectiva bíblica acerca de la soltería, ¿verdad? Entonces son 3 temas que no se tocan en este capítulo, pero para efectos de poder entender el contexto de lo que vamos a ver, vamos nosotros a hacer, buenas noches, vamos a hacer nosotros una definición de estas cosas para suplir esa deficiencia. Creo que tenemos que empezar por ahí antes de poder definir todas las cosas que el capítulo nos habla. ¿Se acuerdan de la regla de la monogamia, del propósito del matrimonio y de los cónyuges lícitos para participar en el matrimonio? Antes de entrar de lleno a eso,
vamos a hacer una definición de lo que es el matrimonio y una definición de lo que es el divorcio para cubrir con esas carencias de la confesión, y no tenemos tiempo para tratar lo de la soltería, pero les prometo que vamos a hacer un retiro de jóvenes para poder tratar acerca de todos esos temas, ¿verdad? Porque es un tema bastante amplio. Ahora, alguien se pregunta, pero ¿y cómo es posible que hayan obviado cosas tan importantes como la definición del matrimonio y la definición del divorcio? Y para poder contestar esas preguntas tenemos que saber dos cosas. La primera es que la confesión no es inspirada por Dios, ¿verdad? Fue hecha por hombres. Entonces, lógicamente, tiene errores, tienen cosas que eran propias del contexto en el que estaban viviendo. Por ejemplo, vamos a ver que hay párrafos donde habla de que específicamente el anticristo es el Papa de Roma, dicen ellos, ¿verdad? Precisamente porque la manera en cómo la Iglesia Católica se estaba comportando, era lógico para ellos pensar que todas esas restricciones y todos esos ataques sobre la Iglesia protestante eran propias de la plataforma del anticristo. Y asimismo, eso es una cosa, ¿verdad? La confesión no es perfecta, no es inspirada por Dios, fue hecha por hombres, así que tiene sus brechas. Lo otro es que, ¿por qué no definir cosas tan importantes como el matrimonio si está hablando del matrimonio? Porque por la época en la que ellos vivían, a nadie se le ocurría definir matrimonio, porque ya se daba por sentado que todo el mundo entendía lo que era matrimonio, ¿verdad? Entonces no había nada que decir. Nuestros tiempos han cambiado. La gente, la cultura, la sociedad, ¿verdad? La incursión de diferentes filosofías nos obliga nuevamente a venir y definir matrimonio. ¿Sí? Porque en estos tiempos corre peligro la integridad de la definición tal como Dios la estableció en su palabra. De la misma manera el divorcio. Pensar en que alguien casado en aquella época se fuera a divorciar era algo impensable, ¿verdad? Entonces ellos no vieron la necesidad de poder definir el término del divorcio, a pesar de, y vamos a ver eso, que la confesión de Westminster y la confesión de Saboya sí lo hacen. Los bautistas no lo definieron. Y vamos a ver por qué. Así que vamos a cubrir con esas deficiencias, hermanos, viendo las definiciones primero de qué es el matrimonio. Entonces, ¿qué es el matrimonio? A ver, ¿quién quiere dar una definición así, de grosso modo, de lo que es matrimonio? Los recién casados acá tal vez quieren definir, sí, los conceptos. ¿Qué es matrimonio, hermanos? ¿Qué dice Héctor? Así se vale equivocarse. Es cuando una o dos personas en amor Uh-huh. y hacer las cosas. Uh-huh. Uh-huh. Sería obedecer a Dios. Uh-huh. Que uno puede amar a la persona y estar en eso. Qué valor. Claro. Obedecer a Dios en el mandato que Dios dio para el hombre, para el diseño del hombre, ¿verdad? Al dejar la casa de sus padres y unirse a su mujer. Y vemos ese principio presente desde Génesis, ¿verdad? Esa era la voluntad de Dios para el hombre. Pero utilizando un término un poco más específico, aterrizando todo lo que nosotros sabemos a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Impacto. Nos da un pincelazo en Efesios, nos da otro pincelazo en Gálatas, nos da otro pincelazo en Corintios y en Génesis, uniendo todas esos conceptos que nosotros vemos por todos lados, llegamos a una definición un poco más puntual, que es como la que hace el doctor Jay Adams, que es prácticamente la autoridad moderna en consejería bíblica, ¿verdad? Si alguien habla de consejería bíblica, necesariamente tiene que hablar de Jay Adams, que es el escritor del libro El consejero bíblico. El consejero bíblico, sí. Así que Jay Adams es una autoridad en ese tema y dice, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Un pacto de compañerismo. Proverbios 2:17
Robert, si lo lee ahí. Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Sí, este proverbio nos muestra a nosotros esa esencia y ese carácter del matrimonio, ¿verdad? Siendo en primera instancia un pacto con Dios, en segunda instancia un pacto entre nuestro cónyuge, pero un pacto ¿para qué? Para andar en un compañerismo, ¿verdad? Desde la juventud hasta la senectud. Malaquías 2:14, Héctor. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testimoniado ante ti de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, vemos con diferentes versículos que cobra fuerza esa definición, ¿verdad? Que es un pacto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, para ser compañeros idóneos y fieles por toda la vida. Entonces, el matrimonio es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente que los une, que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional durante toda la vida. No le tengan miedo a esa palabra, es solamente para referirse de que su unión y su compañerismo afecta a todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida de una persona están afectadas por esta unión que hace con su compañera. No es que, no, en mi trabajo no te vas a meter. En las cosas de la casa, yo no quiero que usted se meta absolutamente en nada porque yo soy el que manejo las cosas de la casa. No, nadie se casa para llevar vidas compartidas. El matrimonio afecta todas las áreas y todas las dimensiones de la vida. Entonces, para eso es precisamente un pacto y una unión en compañerismo. Nuestro cónyuge es nuestra compañía y nuestro socio, nuestra ayuda en el desarrollo de este pacto. Así que el matrimonio abarca todas las áreas de la vida. Así que trazamos una definición bien específica de lo que es el matrimonio. Es un pacto de compañerismo. Esta definición del matrimonio contiene una referencia a lo que es el propósito predominante, es decir, el propósito principal del matrimonio, la actividad que lo constituye y la actividad que lo constituye. ¿Verdad? Vamos a ver entonces cuál es el propósito principal del matrimonio, o sea, ¿para qué existe el matrimonio? ¿Para qué me tengo que casar yo? ¿Cuál es el propósito de casarme? Y en segundo lugar, ¿en qué momento estamos casados? Cuando nos casó el abogado, cuando dijo que sí, cuando le entregué el anillo, cuando nos casamos por la iglesia, ¿en qué momento entra en efecto delante de Dios el acto del matrimonio? Así que son cosas que tenemos que definir, hermano, y que lastimosamente vemos que existe una brecha en nuestra confesión con respecto a este tema. El propósito predominante del matrimonio, ¿cuál es? Es proporcionar al hombre y la mujer un compañerismo mutuo. Y esto es muy importante decirlo porque el matrimonio no existe para tener hijos. Porque si fuera ese el propósito del matrimonio, si el propósito del matrimonio fuera parir hijos, entonces los que no pueden tener estarían frustrados en el propósito de Dios. Dios, cuando le creó al hombre una compañera a partir de su sueño profundo y la hizo a la medida, ¿verdad? Tenía la intención de que esa mujer fuera compañía para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo, es necesario que el hombre se reproduzca. Es necesario que el hombre tenga hijos. No. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le
otorgó una compañera mutua, le formó una compañera. Entonces, ese es el propósito fundamental del matrimonio, ¿verdad? Encontrar a su compañera, a su ayuda idónea. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Cuando entendemos eso, hermanos, nosotros vamos a dejar de querer cumplir con el status quo del mundo, ¿verdad? Que nos obliga y que nos empuja que casate, que tenés que dejar descendencia, que quién te va a cuidar cuando estés viejito, que yo quiero nietos, que aquí, que allá, que esto y que el otro. Ese no es el propósito del matrimonio. Si usted se va a casar porque ya está muy viejo y lo está dejando el tren y necesita ver su descendencia, usted se está casando por las razones incorrectas. Por las razones incorrectas. Usted no se preocupe que la población mundial no se va a acabar porque usted no tenga hijos, porque usted ya no está en edad de procrear. Dios siempre va a prever para eso. Pero tenemos que entender que el propósito del matrimonio es que el Señor nos otorgue un compañero que nos ayude a nosotros a estar plenos delante de Él y a cumplir con nuestro propósito. Entonces, ese es el propósito predominante. Leamos Génesis 2:18. Emily. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Vemos ahí que ese es el propósito del matrimonio, ¿verdad? Génesis 2 del 23 al 24, hermana Carlota. Entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola. ¿A qué cree que se refiere el término una sola carne? Unidos en todo. Específicamente, no Son sean una tan sola espirituales, persona. hermano. Una sola carne se refiere al hecho conyugal, al acto sexual. De esa manera, un hombre y una mujer se hacen uno solo a través de las relaciones matrimoniales. Estos textos revelan que este compañerismo íntimo ha de ser sexual, vocacional, verbal y emocional, como dijo el hermano Roberto, en todo, ¿verdad? Es un compañerismo que abarca todo, desde la vida íntima hasta los afectos, los ademanes, las conversaciones, todo. Entonces, la actividad constitutiva del matrimonio. ¿En qué momento llega el matrimonio a efectuarse? La actividad constitutiva del matrimonio es el compromiso con el pacto matrimonial y su realización. Cuando se lleva a cabo este pacto que se hace entre un hombre y una mujer, en el que se intercambian votos de fidelidad, votos de amor, en ese momento, ese es el momento en el que Dios mira que una pareja está unida en santo matrimonio. Para las leyes humanas, un hombre y una mujer están casados cuando firman el acta de matrimonio en presencia de un notario. Pero delante de Dios, si Dios define el matrimonio como un pacto de compañerismo, el momento en el que el matrimonio se consuma es en el momento cuando se hace el intercambio de votos matrimoniales, que es precisamente la constitución del pacto matrimonial. En ese momento entran en un pacto, entran en un juramento, y en ese momento el Señor recibe esa unión como un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Ezequiel 16:8. Martita, si me ayuda ahí leyendo. A ti, mire, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mis mandos sobre ti, y te cubrí con tu pez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor,
Miren cómo el Señor viene y desposa a su pueblo. ¿Verdad? Él extiende y hace un juramento delante de ellos. Y entonces de esa manera, ellos vienen a ser su prometida. Él desposa a su pueblo a través de este pacto y a través de este juramento. Y un pacto, hermanos, tenemos que entender que no solamente es una mera promesa. ¿Promete usted amar y respetar y esto y el otro? Sí, sí lo prometo. Eso no es un pacto. Pacto es mucho más solemne que eso. Miren lo que dice Hebreos 6, del 17 al 18. Claudia, si me ayuda ahí a leer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la infalibilidad de su consejo, del hermoso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mismo damos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si Dios interpuso un juramento para que nosotros pudiéramos estar seguros de que lo que Él nos ofrece es totalmente cierto y que podamos tener un fortísimo consuelo sin sombra de dudas de que lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, Él lo va a cumplir. Pero Dios hizo un juramento y juró por Él mismo. Eso implica no solamente decir yo juro, sino que proclamar lo que está jurando y a lo que se está comprometiendo. Por eso es que cuando una pareja se casa, se les pide que escriban sus votos matrimoniales y en el momento de la ceremonia el hombre lee los votos a su mujer y la mujer lee los votos al hombre. Y entonces de esa manera se intercambian ese juramento delante de muchos testigos y delante de Dios para consumar el pacto matrimonial. De esa manera se lleva a cabo el pacto matrimonial. Ahora, muchos lo han hecho únicamente por la parte legal, otros sí lo han hecho por la parte legal y por la parte eclesial. Creo que independientemente de cómo lo hayan hecho, lo importante es que exista este juramento, que exista este intercambio de votos. A veces en las ceremonias legales los abogados dan un espacio, ¿verdad?, para que se haga un juramento. Yo no sé cómo serán ahora las bodas, hace tiempo que no me caso. Pero la última vez, pues sí, la abogada hizo pues todo el protocolo de matrimonio y después nosotros intercambiamos los votos delante del pastor. Entonces, para el Señor, el momento en que Él mira el matrimonio consumado es cuando los votos están siendo intercambiados, porque eso es la concretación del pacto matrimonial. Ahora, sea que lo hubiéramos hecho durante la ceremonia legal o durante la ceremonia religiosa, da igual. Lo importante es el juramento delante de otros testigos y delante de Dios para consumar el pacto. Pero hay que casarse primero por lo legal. Sí. Hay gente que lo hace simultáneamente, ¿verdad? Delante de los hombres y delante de la sociedad legalmente. Tú estás casado cuando lo haces con un notario, ¿verdad? Pero delante de Dios, Dios recibe y consuma ese matrimonio cuando se hace el intercambio de votos y de juramentos para ser recibido delante de Dios como la manera en cómo un hombre se junta a una mujer. Cuando llegan a ser una sola carne, en ese momento es cuando Dios recibe ese matrimonio como tal. Vemos que así lo hace Él con su pueblo. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso certificado pública y formalmente mediante un juramento, ¿verdad? Nosotros firmamos un acta notarial en la que nos comprometemos y todo, pero adicionalmente intercambiamos nuestro juramento para estar con esa persona por siempre. Todo eso es parte del pacto matrimonial. El carácter público y formal de tales pactos está indicado por estar frecuentemente acompañados en la Biblia, por la presencia de testigos y el intercambio de señales
tangibles o símbolos. Vemos nosotros que cuando Isaac se casa con Rebeca, ¿verdad? Hay una serie de simbologías, de regalos y de cosas que son parte de esa formalidad, de ese acto público y formal de matrimonio, ¿verdad? Igual el Señor dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es como quien dice la dote, ¿verdad? De que nosotros hemos sido desposados con Él. Es decir, ustedes saben lo que es la dote, ¿verdad? Era un precio que se pagaba por la novia para decir, ella le pertenece, Emily le pertenece a Héctor, aquí está la dote. Emily está apartada para casarse con Héctor. Entonces, Emily podía tener certeza de que se iba a casar con Héctor, de que Héctor no era un hombre que la iba a dejar ahí burlada porque ya dio una dote por ella. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos da la certeza, ¿verdad? De que el Señor hizo una obra en nosotros, de que el Señor está viviendo en nosotros y de que el Señor nos va a redimir, de que el Señor nos va a dar todo lo que Él ha dicho que nos ha dado. Entonces, de esa manera, también a través del matrimonio, con el intercambio de las señales, de los anillos, ¿verdad? Nosotros entonces estamos certificando públicamente ese pacto. Igual en el Antiguo Testamento vemos que para diferentes pactos, el anillo era la manera como se sellaban, ¿verdad? En muchos otros aspectos no matrimoniales. Entonces siempre existe ese intercambio de símbolos o de señales tangibles. Ezequiel 17, del 13 al 14. Namidia, si me ayuda ahí a leer. Vemos ahí algunos ejemplos de pacto, ¿verdad? Génesis 21, al 23 al 25, hermana Laura. Júrame que por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Yo juraré. O sea, Abraham estaba adquiriendo un compromiso solemne delante de este hombre para decir, yo no voy a poner mi mano contra tu hijo, ¿verdad? No voy a hacer nada en contra tuya y con la bondad que tú me has tratado, yo trataré también a tus descendientes. Yo lo juro, dijo Abraham. Y se estaba comprometiendo con esto. Génesis 26, del 28 al 31, hermano Noé. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está. Y ahora no nos haga mal por nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos dicho que enviamos en paz, tú eres que habrá venido. Entonces él les hizo banquete, mataron de madrugada e Isaac los despidió, ellos se despidieron. Miren qué tremendo, que la confirmación de este pacto que Isaac hizo con estos hombres es que se sentaron y compartieron alimentos y bebida. Tuvieron comunión participando de alimentos. Similarmente al pacto que nosotros tenemos con el Señor, que se llama ¿cómo? Sí, pero ¿cómo se llama el pacto? ¿Cómo se llama el pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces la señal de ese pacto, ¿cuál es? La Santa Cena. Nos sentamos, comemos el pan y bebemos el vino. Hay elementos tangibles que nos ayudan a nosotros a confirmar ese pacto, ¿verdad? Génesis 31, del 44 al 46. Alejandro. Ven pues ahora, pacto tú y yo, ya por testigo que
Entonces Jacob tomó muchas piedras, dijo Jacob de comer piedras, tomaron piedras e hicieron un maná y comieron ahí sobre aquel Mano. Entonces vemos aquí que los elementos tangibles o los símbolos de este pacto eran esas piedras. ¿Verdad? Ellos edificaron un altar y ese altar en un recordatorio del pacto que había hecho él con ellos y ellos con él. Así que siempre hay elementos visibles. ¿Cuáles son las consecuencias de comprender que el matrimonio es un pacto de compañerismo para encontrar nuestra ayuda idónea y vivir nuestra vida juntos? Y que el fin preponderante es ese, llegar a hacer ese pacto matrimonial, un hombre entre una mujer, y que se realiza cuando se hace el intercambio de juramentos. ¿Cuál es la consecuencia de entender el matrimonio de esta manera? Que la unión sexual no constituye un matrimonio. Se puede decir, es mi mujer, yo me la traje de la casa de los papás y vive conmigo, la saqué a medianoche en el caballo y ahora estamos juntos, ya tenemos 10 años de estar juntos y es mi mujer. No es su mujer. Si usted no está unido por el pacto que Dios demanda que hay entre un hombre y una mujer, puede ser su mujer de años y todo lo que quiera, pero está viviendo en adulterio y fornicación. El matrimonio está constituido por el pacto matrimonial. Si nosotros entendemos que es un pacto de compañerismo, el matrimonio se lleva a cabo cuando nosotros intercambiamos los juramentos. Tenemos que entender que esto es un acto espiritual. Si usted va y le pregunta o le dice al abogado, abogado, fíjese que ayer estuve con el pastor y el pastor dice que hasta que nosotros intercambiemos los juramentos, el matrimonio es válido delante de Dios. No, el abogado va a decir, eso no es así. Mire, usted tiene una acta de constitución acá que dice que usted está legalmente casado. Pero como sabemos nosotros que el inventor del matrimonio es Dios únicamente el que puede poner los parámetros de lo que él llama un matrimonio. Delante de los hombres sí está casado. Pero Dios mira la consumación del matrimonio en el momento en que se intercambian los juramentos. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos esto, que es una obra espiritual imprescindible, entonces nosotros vamos a tratar de hacer las cosas de la manera de Dios, honrando a Dios. Es necesario comparecer ante las leyes humanas, pero es más necesario todavía llegar a ese momento sublime en el que se hace el intercambio de votos delante de nuestra comunidad de la fe, delante de nuestros hermanos, en presencia de nuestros oficiales de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué más significativo que eso? Que nuestros propios hermanos puedan dar testimonio de que somos verdaderamente hombre y mujer. Que nuestros pastores y nuestros diáconos puedan dar fe de ese glorioso hecho. En ese momento, cuando nosotros entendemos el matrimonio de esta manera, cobra mucha mayor solemnidad para nosotros y mucho mayor sentido bíblico. Es tanto así el caso que en la Biblia, 2 personas estaban consideradas como casadas ante la ley, aunque no hubieran vivido juntas. Si no habían ido todavía ante un sacerdote para consumar el matrimonio, pero ya había habido el intercambio de juramentos, delante del Señor esas personas ya estaban casadas antes de que comparecieran delante de los hombres. En los matrimonios judíos, el pacto se hacía a menudo algún tiempo antes de que se consumara el matrimonio. Pero tales hombres y mujeres estaban considerados como casados. Un hombre podía estar lejos, pero si ya había intercambiado los votos con una mujer, esa mujer ya estaba desposada con aquel hombre. Es el lenguaje que utiliza la Biblia. Miremos Deuteronomio 22, del 23 al 24. Mauricio. Si hubiera una muchacha virgen desposada,
la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces Espérame. Este término desposada ahí significa que ya hicieron juramento, ¿verdad? Ya hay un hombre que hizo un juramento con ella de que se iba a casar. Por lo tanto, ella está desposada. O sea, ya está fuera del mercado, ya no está vigente, ¿verdad? Ya está apartada para casarse con él. Entonces, ¿qué pasa? Si viene otro hombre en la calle y la encuentra y la agarra. entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque dio a la mujer de su propio. Así quitará el mal de en medio de ellos. Para ellos, esto era considerado adulterio, porque ella no dijo nada, sino que voluntariamente quiso acostarse con ese hombre, a pesar de que ya estaba desposada con otro hombre, ya habían hecho juramento. Y aunque su matrimonio no se había consumado todavía, delante de Dios, Dios miraba esa unión ya como un matrimonio y por eso manda a apedrearlos, porque ella deshonró el juramento al no decir nada, al no acusar a este hombre hizo algo en contra de mi voluntad. Y vamos a ver más adelante que se da el caso, si ustedes leen en contexto este pasaje, se da el caso cuando es en contra de su voluntad y una mujer denuncia esto, entonces su vida es perdonada, pero la vida del otro no. ¿Verdad? Entonces, delante del Señor, cuando dos personas hacen este juramento, en ese momento se constituye el matrimonio. Las ceremonias matrimoniales públicas en las que se hacen votos, juramentos, se intercambian anillos, hay testigos presentes y Dios es reconocido, no es una vana tradición. Muchas personas dicen, no hombre, si eso solo es, lo importante son las leyes y ya estuvo, si ya fuiste a la municipalidad, hiciste el trámite, tranquilo, todo está bien. Pero tiene una significancia espiritual y delante de Dios, esa es la manera en cómo un hombre y una mujer llegan a unirse en sagrado matrimonio. Es el cumplimiento del pacto matrimonial. Si nosotros entendemos el matrimonio como un pacto matrimonial, entonces nosotros vamos a llegar hasta esta instancia. Constituyen la ceremonia en la que se encarna el pacto matrimonial. Estos actos, ¿verdad? Representan parte de la ceremonia en la que se lleva a cabo este pacto matrimonial. Tal pacto matrimonial no debe ser regulado frívolamente, hecho a la ligera o pasado por alto casualmente. Toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es pecado. La relación sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial es una transgresión de la ley de Dios. De nuevo, muchas personas no lo hacen en el ambiente eclesial, pero lo hacen en la ceremonia legal, con su notario presente, con los familiares y con las personas allegadas. Es válido también, ¿verdad? Pero en el panorama ideal, qué mejor que hacerlo en su iglesia, con su comunidad de hermanos, ¿cierto? Pero decir que si no lo hace en su iglesia, con su pastor, con sus hermanos, sí ya sería sería ir en contra de la conciencia de las personas, porque, por ejemplo, hay personas que se casan en el extranjero, porque la familia de la otra persona está allá. Entonces, ¿cómo hacen? No puede llevarse a todos los hermanos, ¿verdad? Así que no podemos ser arbitrarios en decir, no, solo en la iglesia, aunque idealmente procuramos de que sea en la iglesia, pero entendemos que hay casos en los que no se puede hacer. Hermano, iba a decir algo. Pensando en el esquema de entendimiento bíblico, Ujú. la sociedad, Claro. ciencia, Ujú. a la situación, cada Ujú. base, demás, pero sin el entendimiento de Claro. Sí. Ujú. delante de Dios arreglado por inconveniencia o por otras razones. Pero delante de la sociedad Claro. hay Sí. otra cosa.
si no han llegado al punto en el que se han intercambiado sus juramentos, en el ambiente en el que sea, el matrimonio delante del Señor, delante de los hombres es válido y está consumado. Delante del Señor, nosotros tenemos la perspectiva de que no está consumado. Quizás otros pastores puedan pensar diferente, que lo que importa es lo legal y ya estuvo, lo de la iglesia es una mera formalidad, pero para nosotros, visto la luz de la Biblia y con el entendimiento de lo que significa el matrimonio, para nosotros es importante verlo de esta manera. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo de esta manera? No arrepentirse de esta transgresión tiene como resultado inevitable la experiencia de la ira de Dios en el infierno. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿Quién no ha leído? Carla. No heredarán el reino de Dios. No heredarán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que el matrimonio es un pacto, que el pacto demanda que presentemos nuestros juramentos delante de nuestro cónyuge, aunque estemos casados delante de la ley y no hemos llegado a este punto, entonces por default, por defecto, ¿verdad? Estaríamos nosotros en una relación adulta. Ahora, lo que tenemos que hacer es, si nosotros queremos hacer las cosas bien, que juntamente con la parte legal, llevemos también la parte espiritual para poder hacer el intercambio, el juramento de votos matrimoniales y que de esa manera nuestro matrimonio delante de Dios sea aprobado, sea aceptado. Si nosotros todavía no hemos hecho los juramentos, aunque estemos casados delante de los hombres, estamos en una relación delante de Dios de adulterio. Necesitamos arreglarlo. ¿Por qué? Porque si entendemos que el matrimonio es un pacto, necesitamos llegar a ese punto en el que hacemos ese pacto y arreglamos las cosas con Dios. Si ese es nuestro entendimiento del matrimonio, entonces nosotros necesitamos enderezar el rumbo. Ahora, con esto no estoy diciendo de que, bueno, entonces todos los matrimonios los matrimonios que no se casaron en la iglesia están en adulterio. Nuevamente, hay instancias delante de los abogados, delante de los notarios, en los que se puede hacer, en los que se hacen esos juramentos. Si se hicieron los juramentos, es parte elemental, parte fundamental del matrimonio para poder ser consolidados. Aunque usted firmó un acta para Dios, el momento en el que el matrimonio es consumado es en el momento en que los dos juramentos se hacen ante otros testigos y ante él para consolidar la relación matrimonial. Efesios 5, del 5 al 7. Diácono. A veces. Es toda tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras malas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. Entonces, mis hermanos, entender que si no hemos hecho estos pactos, estamos en una relación de adulterio, debería de llevarnos a nosotros hacia el arrepentimiento y hacia hacer bien las cosas. Y decir, pastor, nosotros no nos dimos, no intercambiamos los votos,
¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Abóquese a mí para que hablemos de los casos especiales y que podamos enderezar las cosas. Pero nuestro entendimiento de lo que es el matrimonio tiene que cambiar nuestras acciones, hermanos, si nosotros queremos honrar a Dios en todas las cosas. Ahora, eso es en cuanto al matrimonio. Vimos el matrimonio que es un pacto. ¿Un pacto de qué? Compañerismo. ¿Cuál es el propósito principal del matrimonio? Acompañarse mutuamente. ¿En qué momento el matrimonio se consolida, se consuma? Cuando se intercambian los votos de juramento, ¿verdad? Eso es nuestro entendimiento de lo que es matrimonio, cómo se lleva a cabo y cuál es la función principal del matrimonio. Los hijos son una añadidura, son una bendición de Dios y nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios si Él decide darnos o no darnos hijos, pero no tienen que ser determinantes y el propósito principal de nuestro matrimonio. Estamos hablando. Sí, Hablando ya del padre. sí, correcto. Es el compromiso formal y solemne delante de Dios y delante de otros testigos que usted promete ser fiel a esa persona, amarla y respetarla en todas las circunstancias, involucrarla en todas las áreas de su vida y estar juntos hasta el fin hasta que el Señor venga por nosotros. Sí, sí, sí. Sí, correcto, ¿verdad? Incluso dentro de las denominaciones carismáticas lo que hace es declarar y profetizar, ¿verdad? Y sellar con cordón de 3 dobleces, ¿verdad? Que las cosas van a ser. Sí, 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 correcto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una promesa formal que se hace delante de muchos testigos de ser fiel, respetar y amar en todas las circunstancias y en todas las áreas de la vida. Amén. Entonces, esa es nuestra perspectiva del matrimonio. Ahora el divorcio. Y aquí, hermanos, vamos a verlo de una manera bien superficial y bien rápida, porque no tenemos tiempo para profundizar en todo este concepto. Hay un apéndice que nosotros tenemos sobre el cual profundizamos y extendemos acerca del divorcio y el recasamiento. Y pues por ahí lo voy a compartir para que ustedes lo puedan leer. Entonces, ¿qué es el divorcio? El divorcio, en primer lugar, como dijimos, es otro de los temas que es omitido en nuestra confesión, mucho más inexcusable que el anterior, porque como les dije, en la confesión de Westminster y en la confesión de Saboya, sí se habla acerca de el divorcio. De hecho, aquí la tengo para enseñárselos, que en la confesión de Westminster, en el capítulo 24, párrafo 5 y 6, habla acerca de el divorcio. Miren, en el caso de adulterio, después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviese muerta. Aunque la corrupción del ser humano sea tal que le da aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio. Sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada, que no pueda ser remediada por la iglesia o el magistrado civil, es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. Entonces, la confesión de Westminster sí habla acerca del matrimonio y hace una exposición brillante. Entonces, es extraño, perdón, acerca del divorcio, no del matrimonio, ¿verdad? Entonces, es extraño que los bautistas hubieran dejado por fuera
este tema. Sin embargo, el doctor Waldron dice que la razón por la que se omitió este detalle fue por deferencia de los hermanos que tenían objeciones con respecto a la declaración de las confesiones anteriores. Recordemos, ¿verdad?, que el divorcio era algo, era un tema tabú en el momento, ¿verdad? Y quizás no quisieron incluirlo porque tenían objeciones con la manera en cómo la confesión de Westminster lo presentaba, o decir, no incluir el divorcio sería darle paso a que los hermanos piensen, no, me quiero divorciar, y empiezan a divorciarse todos, ¿verdad?, por incluir ese capítulo ahí. Entonces, por una u otra razón, estamos especulando solamente, pero pudieran ser las causas por las cuales los hermanos decidieron dejar por fuera este capítulo. Una declaración acerca del divorcio es absolutamente necesaria en nuestra situación moderna, porque ahora el divorcio es más la norma que la excepción. Pero antes era la excepción y ahora es la norma. Entonces necesitamos necesariamente instruir al pueblo de Dios con respecto al divorcio. La confesión de Westminster, si bien concede que los inicuos van a tratar de inventar excusas para el divorcio, reconoce el derecho al divorcio y el nuevo matrimonio sobre dos y solo dos fundamentos: el adulterio y el abandono. Lo que dice la confesión de Westminster es que la gente del mundo anda inventando problemas y maneras de cómo zafarse y cómo divorciarse de un matrimonio, ¿verdad? Somos incompatibles, ya no podemos hacer nada para reconciliarnos, tenemos diferentes perspectivas de la vida y del matrimonio, queremos divorciarnos, y ahora vemos que los artistas hacen casi cualquier caso, ¿verdad?, para poder divorciarse y a los días estarse casando, y así sucesivamente. Correcto. Entonces, la confesión de Westminster dice, eso es lo que hacen los mundanos. Buscan la manera en cómo zafarse para apelar al divorcio, ¿verdad? Y es lo mismo que hacían los fariseos. Hasta si la mujer cocinaba mal y no les gustaba la comida, se divorciaban, le daban carta de divorcio y la despachaban, ¿verdad? Eso es lo que hacen los mundanos actualmente. Y por eso es importante establecer que las únicas dos causas por las cuales un divorcio es lícito dentro de la Escritura es por adulterio y por abandono. Vamos a hablar más acerca de esas dos causas más adelante. ¿Qué enseña la Biblia sobre el divorcio? La enseñanza bíblica sobre el divorcio y el nuevo matrimonio puede resumirse alrededor de tres cuestiones. La primera es la actitud divina hacia el divorcio. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? La segunda es la naturaleza esencial del divorcio. ¿De qué se trata el divorcio, verdad? Y la tercera es la base correcta para el divorcio. Incompatibilidad de caracteres no es una causa justa, una causa lícita de divorcio, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el divorcio bajo estas tres perspectivas. ¿Qué piensa Dios acerca de él? ¿Qué es el divorcio en sí en relación a nuestra definición del matrimonio? ¿Y cuál es la base correcta para el divorcio? Miremos entonces la actitud divina para el divorcio. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? La actitud divina hacia el divorcio puede resumirse en dos afirmaciones. La primera es que Dios odia, aborrece, repudia y se siente terriblemente agraviado por el divorcio. O sea, es de las cosas que Dios odia, detesta, aborrece terriblemente. Vemos algunas escrituras y una de las razones por las que Dios lo aborrece es porque es el resultado del pecado en la vida de una persona, ¿verdad? Malaquías 2, del 15 al 16. A ver, Namidia. Hoy soy uno, das espíritu. Cada una de nosotros guardamos en nuestro espíritu. O sea, es peculiares para probarnos de Israel ha dicho que aborrece y al que cubre de iniquidad su espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis
desleales. Cuando se habla en el Antiguo Testamento acerca del repudio, es el rechazo hacia la mujer. En Deuteronomio 22 habla, ¿verdad?, de que si alguien no quiere a su mujer, si alguien repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio y que la despache a la casa de sus padres. Entonces el repudio se refiere a ese hecho del divorcio. Entonces dice que Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No deshonren a su mujer, porque Jehová Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Mateo 19:6, Martita. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Que no lo separe el hombre, porque el Señor está en contra del divorcio. Así que esa es la primera actitud de Dios hacia el divorcio, Dios lo aborrece. Dios aborrece el divorcio. La segunda actitud es que Dios permite el divorcio. Dios lo aborrece, pero Él lo permite. Y aunque parece como una necesidad en un mundo caído bajo la maldición, Dios lo permite porque no siempre es pecado divorciarse o ser divorciado. Dios mandó una vez a ciertas personas a que se divorciaran. Por ejemplo, leemos en Esdras 10, del 2 al 3. Si me ayuda Emily ahí a leer. José respondió Zacarías, hijo de dijo a él: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Esto es después, algún tiempo después de que el pueblo de Israel entró a Canaán, colonizaron aquella tierra, se establecieron en diferentes territorios. Y se acuerdan, ¿verdad? Estamos viendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es antes de que entraran a la tierra de Canaán. Y antes de entrar, el Señor les da su ley moral, les da la ley civil y les da la ley ceremonial. Y les dice, guárdense de la gente que vive alrededor. No se casen entre ellos, porque los van a llevar hacia la idolatría. Y si se olvidan de mí, yo me voy a olvidar de ustedes y voy a raer su nombre de la faz de la tierra. Van a venir de un lado y se los van a llevar cautivos y van a venir de otro lado y se los van a llevar cautivos también. Entonces llega esta gente, coloniza a Canaán, ¿verdad? Y ahí es donde estamos estudiando el libro de los jueces, que es todo ese tiempo de que ellos están ahí y vemos que cada quien hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Ya vamos a entrar otra vez a la serie de jueces, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y al final del libro de jueces nosotros vemos al pueblo de Israel que es peor que los paganos que vivían en Canaán. Entonces, lo que pasó fue naturalmente lo que Dios les dijo que iba a pasar, ¿verdad? Por ser desobedientes, por casarse con las mujeres cananeas, porque las mujeres cananeas los llevaron hacia la idolatría. Lo que sucedió fue que ellos se apartaron de Jehová, comenzaron a rendir cultos a Baales y se olvidaron completamente del Dios aquel que los había sacado de casa de servidumbre con brazo poderoso, que les había dado el día de reposo para que descansaran y que les había dado una tierra por heredar. Ellos se olvidaron de todo eso, se fueron con mujeres extrañas y entonces el resultado fue que se los llevaron cautivos de Babilonia y de Asiria. Aquí oraron, Señor, acuérdate de nosotros nuevamente, y vino un verdadero avivamiento y levantó Dios a Esdras y a Nehemías como los reconstructores del pueblo que había sido llevado en cautividad. Entonces les dice el Señor, para arreglar las cosas, necesitan alejarse de esas mujeres idólatras, de esas mujeres paganas,
¿verdad? Entonces, en este capítulo en particular de Esdras, Dios permite que el pueblo se separe de todas estas mujeres idólatras y paganas con las que ellos se habían casado. Entonces, vemos que es un caso en el Antiguo Testamento en el que Dios permite el divorcio. José, un hombre justo, pensó en divorciarse. Mateo 1:19. Claudia, si me ayuda ahí a leer. José, su marido, como era justo, yo quería informarla sobre dejarla secretamente. Sí, José estaba pensando en dejar a María porque él pensaba que María había tenido que ver con otro hombre. Según las leyes de Deuteronomio 22, él estaba perfectamente facultado para repudiarla, darle carta de divorcio y despacharla para casa de sus padres. Pero el contexto nos dice que vino el Señor en sueños y le explicó todo lo que estaba aconteciendo. Entonces él no desistió de esa idea, ¿verdad? Pero si hubiera sido un caso diferente, él pudo haberlo llevado a cabo. Dios mismo se divorció de Israel después de haber entrado en un pacto matrimonial con la nación. Jeremías 3:8. Me ayuda ahí, Noé. El Señor repudió a Israel, le dio carta de divorcio y la despachó. Y por eso es que nosotros decimos, afirmamos y creemos que Israel no es el pueblo santo escogido de Dios. El pueblo santo escogido de Dios es la iglesia. Gente de toda lengua, tribu y nación, escogida por Dios desde antes de la constitución de Israel en el Sinaí para ser su pueblo. Sí, Israel fue un pueblo nacional, geográfico, que Dios escogió para sacar de ahí la descendencia del Mesías. Pero después de su rebeldía, él se divorció de ellos, los repudió y no quiso saber nada más de ellos hasta el son de hoy. Son como cualquier otra nación de la tierra. La nación santa y el pueblo escogido es la iglesia. Vemos aquí claramente que Dios le ha dado carta de repudio, carta de divorcio a Israel. Ezequiel 16:59, Robert. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Entonces Israel misma invalidó el pacto con Dios. Cuando nosotros leemos en Jeremías 31, cuando Dios revela el nuevo pacto a su pueblo, dice: este nuevo pacto no va a ser como el pacto que invalidaron vuestros padres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a causa de la fornicación de Israel, que se fue tras otros dioses, Dios miró eso como un acto, como cuando una mujer o un esposo comete adulterio contra su esposa y le da carta de divorcio y la despacha. ¿Por qué? Porque a sus ojos es totalmente repudiable. De la misma manera, Dios le dio carta de divorcio y repudió a Israel. Entonces, aunque Dios odia el divorcio, Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. Porque en ciertas circunstancias no es pecado divorciarse o ser divorciado. La naturaleza esencial del divorcio. Vamos a avanzar rápido, hermanos, porque necesitamos salir con este tema. La naturaleza esencial del divorcio debe entenderse a la luz de la identidad del matrimonio bosquejada anteriormente. ¿Qué era el matrimonio? Un pacto de compañerismo. Entonces, el divorcio es faltar a ese pacto de compañerismo, ¿verdad? Puesto que el matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales, el divorcio no lo constituye el adulterio. Puesto que el matrimonio está constituido por el pacto matrimonial formal, el divorcio debe llevarse a cabo mediante un documento formal de divorcio. O sea, lo que estamos diciendo acá es que una persona vino, adulteró, entonces ya eso es constituido como divorcio. No, no, ese es el acto que va a llevar y va a desembocar en un divorcio. Entonces, para que el divorcio se lleve a cabo, tiene que haber
un documento formal de negocio que anule el pacto matrimonial. Puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, el divorcio es repudio a ese compañerismo. ¿Sí? O sea, no es tanto el acto del adulterio, sino que es el repudio del compañerismo. Repudió a su compañera, repudió a su compañero, repudió a la ayuda que Dios le había dado. Puesto que el divorcio es la disolución del pacto matrimonial, deja libre al creyente para casarse de nuevo, siempre que haya una base correcta para el divorcio. Ahora vamos a leer estas citas porque si ustedes miran, son las mismas en todos los enunciados. Todas estas son citas del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan acerca de el divorcio. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer, se casará con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, una vez que ya se divorció de ella, no la puede volver a tomar por mujer, dice acá, porque ya era mujer de otro hombre. Entonces eso representaba una degradación del matrimonio. Por esa cuestión, el Señor no permitió que esto sucediera. Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Cuál era el principio? Dejará el hombre entonces a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el principio, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesús, por la dureza de vuestros corazones, Moisés les permitió repudiar a su mujer y darle carta de divorcio. La instrucción fue dada en el contexto de una sociedad patriarcal, y con certeza lo que es válido para el hombre también lo es para la mujer, ¿verdad? El lenguaje que utiliza la Biblia es que, o sea, ustedes van a ver que el hombre repudia a la mujer y le da carta de divorcio. ¿Pero y qué de la mujer? ¿No puede entonces la mujer? Sí, claro que sí. Lo que sucede es que el lenguaje que se usa es el lenguaje adaptado a aquella sociedad de aquel entonces en la que predominaba la influencia y la autoridad del varón sobre todas las cosas. Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Luego vemos en Jeremías 3:8 cuando habla, ¿verdad?, acerca de que Israel invalidó el pacto. Y también Mateo 1:18 donde vemos las intenciones de José de dejar a María. Entonces todos estos textos nos hablan o nos proveen la base para el divorcio en el Antiguo Testamento. ¿Y qué en cuanto al recasamiento? 1 Corintios 7, del 10 en adelante, nos habla todo lo que tiene que ver con el divorcio y el recasamiento. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, esto no significa que nuestros hijos son santificados por el matrimonio
o que son salvos por matrimonio, porque eso sería decir que nosotros estamos afirmando que la salvación puede ser por la muerte expiatoria de Cristo, pero también por el matrimonio. Entonces, obviamente, eso no es así. La única manera para ser salvos es por medio del sacrificio de Cristo, que murió por nosotros y nos dio vida nueva. Y al nosotros creer, tener fe y arrepentirnos de nuestros pecados, de esa manera venimos a ser salvos. Nadie es salvo por casarse. Nadie es santificado por casarse. La única manera en que podemos ser santificados es que el Señor Jesucristo derrame su sangre por nosotros y nosotros seamos insertados en el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y produzca en nosotros querernos santificar progresivamente hasta el día de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere esto acá? A la legalidad del matrimonio, ¿verdad? Cuando se casan, están en un matrimonio legal. O sea, no están ilegales, no están de una manera, ¿cómo pudiéramos decirlo? De una manera deshonrosa, ¿verdad? Entonces están en una manera honrosa. Y dice acerca de los hijos. Si están casados, sus hijos están dentro del seno legal de un matrimonio. De otra manera, fueran hijos bastardos. A eso se refiere con que son inmundos. Entonces, si estás con una mujer, quédate con ella, cásate con ella. Porque si dentro del límite del matrimonio son santificados, es decir, están dentro de la legalidad, son un matrimonio y sus hijos pertenecen a un matrimonio. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. El verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? Es decir, no está sujeto al matrimonio en este caso. Si el no creyente se quiere ir, que se vaya, sepárese. No está obligada a mantener el matrimonio. En este caso, pues sepárese, porque a paz lo llamó Dios. Versos 27 y 28. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. De nuevo, estos términos ligado y soltarse son en referencia al matrimonio. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y os la quisiera evitar. Verso 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. Ahora, expliquemos un poquito estos versículos, porque parece que hubiera un contraste, ¿verdad?, entre esta afirmación de que se puede volver a recasar y la prohibición que da que no se separe, principalmente en los versos 10 y 11, ¿verdad? El contraste demanda la idea de que no estar sujeto a servidumbre significa estar libre de casarse, para casarse de nuevo. Este entendimiento del concepto de estar ligado queda confirmado en el verso 39, que equipara no estar ligado con estar libre para casarse. Y en los versos 27 y 28 se afirma explícitamente que si alguien está libre de una esposa, no peca si se llega a casar. La palabra libre en el versículo 27 se refiere claramente al divorcio. Y nótese las frases: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Mateo 19:9 también afirma que el divorcio y el nuevo matrimonio son pecaminosos, excepto sobre el fundamento de la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Entonces, el contexto de este pasaje de 1 Corintios 7 nos habla de que si dos personas están casadas y uno consiente en separarse, uno se va y abandona el matrimonio, entonces la persona que estaba casada con él no está obligada a mantener el matrimonio, él la abandonó. Entonces puede separarse y puede volverse a casar. O en el caso de que alguno de los cónyuges haya cometido una falta
inmoral, entonces en ese momento también la otra persona está en la capacidad o en la facultad de divorciarse. Así que el Señor Jesucristo les da una cláusula de excepción, porque los fariseos, como hemos hablado, eran expertos en buscar causas y en buscarle las vueltas a la ley para quererse divorciar, ¿verdad? Pero el Señor les dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la adultera, perdón. Si alguien repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. O sea, si un hombre se divorcia de su mujer por una causa que no es el adulterio, él mismo está adulterando. Y esa mujer está adulterando también. Entonces, si alguien se casa con esa mujer que se separó de ese hombre por una causa que no fue adulterio, entonces están en adulterio los dos. ¿Me entienden? Vamos a ponerlo con un caso práctico para que lo miren. Digamos que una pareja se divorció por incompatibilidad de caracteres. Esa no es una causa justa para divorciarse. Entonces, si esa pareja se divorció por incompatibilidad de caracteres y se vuelven a casar, están en adulterio tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque se divorciaron por causas que no fueron válidas. Pero si se divorciaron por causa de adulterio, digamos que la mujer fue la ofendida y la mujer se casa nuevamente, no hay problema porque ella fue la ofendida. Su marido la repudió y le dio carta de divorcio. Pero si viene el marido y se casa, él sí está en adulterio. ¿Por qué? Porque él fue el ofensor. ¿Sí? Hoy sí estamos claros. ¿O no muchito? Si se casa con otra. Sí, si se casa con otro. Sí. ¿Sí estamos? Sí. Y esa persona se quiso separar, pero él no estaba de acuerdo porque no era una causa en la Biblia, sería abandono. Correcto, sería abandono. Entonces, la mujer está en la facultad de... Sí. Ok. La excepción expresada en este versículo se aplica tanto al nuevo matrimonio como al divorcio mismo. De esta manera, Jesús enseña aquí que el nuevo matrimonio, tras el divorcio, no es pecaminoso en ciertos casos. Así que vimos la manera en cómo Dios se siente acerca del divorcio. ¿Cómo se siente Dios acerca del divorcio? Ajá, ¿y qué más? ¿Ah? Lo permite, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos expresa en la Biblia acerca del divorcio. Lo aborrece, pero lo permite en ciertos casos, porque no es pecado divorciarse ni ser divorciado. Vimos también ¿cómo es que se llamaba esto? La naturalidad del divorcio. Ajá, la naturaleza esencial del divorcio, que las únicas dos causas para poder... No. Ajá. La actitud divina. Ok, la actitud divina, que Dios odia el divorcio. Luego Dios permite el divorcio. La naturaleza esencial del divorcio debe entenderse a la luz de la identidad del matrimonio. Ok, ¿qué era entonces el divorcio? ¿Cuál es la naturaleza del divorcio? Si el matrimonio es un pacto matrimonial, ¿cuál es la naturaleza del divorcio? Es repudiar el compañerismo, ¿verdad? Repudiar a la compañera. Entonces, ahora, la tercera premisa sobre la cual entenderemos el divorcio es la base correcta para esto. Fundamento correcto para el divorcio son dos y solo dos, como hemos visto.
Puesto que el matrimonio es un pacto de compañerismo, los únicos fundamentos correctos para el divorcio son aquellos que contradicen absolutamente su identidad como tal. Y según la Biblia son el abandono y el adulterio. Estos proporcionan el fundamento para el divorcio. Ahora, ¿qué es el abandono? El abandono es la negación absoluta de un pacto de compañerismo. Por tanto, proporciona el derecho para el divorcio. Y lo vemos esto cuando leímos 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, eso es el abandono. Ahora, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del pacto matrimonial. Es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del pacto matrimonial. Génesis 2:24. Si este es el principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El adulterio es separar esa carne. ¿Qué ha dicho el Señor Jesús? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por esta razón, concede también el derecho al divorcio a la parte ofendida. Mateo 5, del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Así que, mis hermanos, considerando todo esto que nosotros hemos aprendido acerca de lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, cuáles son las causas por las que Dios permite el divorcio y cómo se siente Dios con respecto al divorcio, quiero proporcionarle algunas consideraciones necesarias para cuando nos toque aconsejar a personas que están pasando por una situación similar, o incluso si nosotros mismos estamos pasando por una situación de estas. Aunque Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias, no es necesario ejercer el derecho del divorcio. El mundo le dice, divorciate. Inmediatamente, te faltó, divorciate. Sus padres le van a decir, divorces. Los amigos le van a decir, divorces. Yo, cualquier hermano, cualquier persona de la comunidad cristiana, le diría, piénselo, porque Dios aborrece el matrimonio. Sí lo permite, pero no por eso deja de ser una aberración para Dios. Entonces, no es necesario ejercer ese derecho. Muchas veces podemos ser imprudentes al ejercer ese derecho. Sin embargo, no es pecado para la parte ofendida ejercer ese derecho. Lícitamente puede ejercer ese derecho. Dios se lo ha dado. Pero tiene que ser mensurado, tiene que ponderar bien todas las cosas, verlo desde una perspectiva bíblica, divina y no visceral ni sentimental. Tiene que verlo con los mismos ojos con que Dios mira su relación con nosotros y con la que Dios mira este acto del divorcio. Mateo 18, del 23 al 35. Y vemos una parábola que procede a una pregunta de Pedro al Señor Jesús. Le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice, no te digo que 7, sino 70 veces 7. Y después el Señor Jesús le da esta magistral parábola para que Pedro entienda de qué es lo que estaba hablando, de qué tipo de perdón estaba hablando el Señor. Le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, a él y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y luego dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros somos este siervo que debía 10 talentos. Estábamos en la lista de la condenación, estábamos listos para ser ejecutados por el verdugo, pero rogamos al Señor que el Señor nos perdonara y el Señor nos perdonó. Entonces ahora nosotros no podemos perdonar al que nos debe 10 talentos, 100 denarios, sabiendo que a nosotros nos perdonaron 10 talentos. Entonces, eso sucede cuando nosotros consideramos las faltas que nos hacen a nosotros más graves que las faltas que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Dios nos perdona incondicionalmente. Pero nosotros no, nosotros queremos hacer la justicia del hombre. Que el Señor no llegue a decirnos, siervo malvado, no te perdoné yo a ti porque me rogaste. ¿No deberías haber hecho tú lo mismo con tu consiervo? Y que nos echen a la cárcel, a los verdugos, hasta que paguemos toda la deuda. Es realmente una situación digna de considerar. Cuando nosotros vemos cómo es el verdadero amor, Primera de Corintios nos da 17 características de lo que es el amor. No es fácil, no es bonito, no todo el tiempo son maripositas en el estómago. Hay decisiones terribles que lo consumen a uno, que no es fácil de llevar. Pero el verdadero amor dice que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ah, pero la otra parte ofensora no pensó en este tipo de amor. ¿De acuerdo? Y nosotros también muchas veces somos así. Los dos somos culpables de faltar a este tipo de amor. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a otorgar el perdón o vamos a ser verdugo de nuestros hermanos? Todas estas cosas tienen que considerarse, hermanos, y sobre todo hay que entender que ningún caso es igual a otro y no podemos tampoco estandarizar ni dogmatizar estas cosas para decir este sí o este no. ¿Verdad? Todos los casos tienen que ser considerados a la luz de la palabra y tienen que ser examinados de acuerdo a su propia complejidad y a su propia problemática. En algunos casos vamos a decir, ¿es lícito el divorcio? Y estamos en completa armonía con las escrituras. Pero en otras ocasiones vamos a decir, es mejor el perdón. Estamos también en completa armonía con las escrituras. De nuevo, cada caso es particular, cada caso es único
y tiene que ser tratado de acuerdo a las complejidades de ese caso, ¿verdad? Pero mi labor como pastor, mi labor como enviado de Dios a pastorear a su pueblo, es siempre abogar por el perdón y por la reconciliación, así como Dios nos perdona, así como Dios nos reconcilia. Cuando el perdón ya no es una opción, cuando el perdón ya no es una alternativa, entonces en ese caso, bajo las circunstancias correctas, ¿verdad? Sean abandono, o sea fornicación o adulterio, el divorcio es permitido. Entonces, esa es nuestra perspectiva, mis hermanos, acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Ya una vez sacado eso del camino, entonces podemos estudiar nuestro capítulo tal y como aparece bosquejado en la confesión. Les voy a enviar al chat el documento suplementario que habla más profundamente acerca de el matrimonio, el divorcio y el recasamiento, para que ustedes lo puedan leer con mayor detenimiento y que puedan digerirlo un poco más. Y si tienen dudas, que las puedan hacer para que las evacuemos. Vamos a terminar con una oración y luego pasamos a un breve tiempo de pregunta y respuesta. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias, Padre, por este tema tan importante, Señor, que tenía que ser tratado. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a poder evaluar, Señor, lo que son nuestros matrimonios, a la luz de lo que tú defines como matrimonio, Señor, que es un pacto de compañerismo. Ayúdanos a ser fieles a ese pacto, Señor, a los que ya estamos casados, que no lleguemos a ese punto en el que repudiamos el compañerismo de la ayuda idónea que tú nos has dado, Señor, o de ese cabeza de hogar que les has dado a las mujeres, Señor. Ayúdanos a fortalecernos más en el entendimiento del amor verdadero, Señor, y amar a perdonar, así como tú amas y perdonas. Para los hermanos que aún están solteros y están con miras a casarse, Señor, permíteles entender el propósito por el cual tú has instaurado el matrimonio, Señor, que puedan pasar de todos los paradigmas que impone la sociedad y la cultura y que a través de sus relaciones y a través de sus diferentes uniones, Señor, puedan honrarte en todas las cosas. Que se puedan guardar, Señor, de la impureza sexual, de quebrantar la santidad de este hermoso pacto, que todo pueda ser hecho para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.